Personas, ya se la saben. Bienvenidos a la disforia de Saltillo. Personas. Definir a un hijo de la chingada puede ser complicado y depende de la región del mundo. Pero de algo podemos estar seguros. Si eres político de derecha israelí, muy seguramente lo seas. Y es que, como siempre, Israel es noticia, no por las razones correctas. Narnia o Israel, país inventado en los 40, es motivo de condena mundial, como es costumbre, ya que en recientes días el Congreso israelí aprobó la pena capital para palestinos que han sido sentenciados por atentados contra Narnia o Israel. Ambos países inventados, da lo mismo. Así es, no es suficiente con bombardear pueblos, llevar a exilio forzado a la población civil palestina o el asesinato sistemático de periodistas e infancias. No, había que darle más cuerda al asunto. Es por eso que estos animales aprobaron la horca para palestinos. Y miren, claro que es una desgracia que existan penas capitales alrededor del mundo. Está el caso de Irán, Corea del Norte o Texas, referentes mundiales en materia de derechos humanos. La democracia avanzada de Medio Oriente se parece más a un estado autoritario y expansionista que se escuda cada vez que puede en los crímenes horribles de cierto pintor austriaco en la década de los 40 y en el 7 de octubre para justificar su barbarie. ¿Qué clase de defensa es esa? Se pasaron de rosca con mis abuelos. Ahora yo tengo que asesinar a estas personas que no tienen nada que ver con lo que yo viví. Pero resulta que ellos vivieron en las tierras que nos dieron los ingleses en los 40 para medio remediar las cosas horribles que nuestro pueblo vivió. O quizá escucha judíos que dicen que estas tierras son de ellos, porque Dios, que es igualmente inventado que su nación, se las dio porque viene en el Antiguo Testamento, que si lo leen, más que una guía espiritual, parece un guión de película de Quentin Tarantino. Sionista, por cierto. Ben Gvir, este horrible ser humano, salió celebrando con botella en mano y bailando como mi rey en antro, queriendo quedar bien con la morrita. Después de la celebración, Ben Gvir declaró que estaban haciendo historia. No, no están haciendo absolutamente nada. Están siendo unos ojetes que están a nada de traer de nuevo joyas como la Inquisición o los campos de concentración. Si Ana Frank viera lo que su propio pueblo le hace a estas personas inocentes, se iría caminando ella sola a Auschwitz, de pura vergüenza. El mundo, como siempre, condena las acciones de Israel. Condenas que sirven para muy poco. La ONU considera que esta ley es discriminatoria. Israel contesta que esta ley no es discriminatoria. Cualquiera puede ser ejecutado siempre y cuando sea palestino, viva en Cisjordania y niegue el Estado inventado de Israel. Seamos claros, Israel ya se cansó de abastecer de humus a los presos palestinos, muchos de ellos injustamente apresados. Es más fácil comprar 2 metros de cuerda que raciones de comida a presos. Y eso nos dice todo lo que tenemos que saber de Israel. Esta nación es tan avanzada que están a poco de traer el derecho de pernada en contra de niñas palestinas. Porque como ya sabemos, la gente poderosa gusta de darle amor a los niños. Pues bueno, a los crímenes de guerra israelíes les tenemos que agregar ahora esta ley. Una raya más al tigre. Tigre que ya parece pantera de lo rayado que está. Y miren, cualquier judío inmediatamente le sacará la carta del antisemitismo para invalidar críticas hacia las atrocidades que hace el gobierno israelí. Pero no es así. El pueblo israelí, ese que hace tours de guerra y se sientan cómodamente a ver cómo el ejército bombardea a Palestina, ha sufrido mucho durante varias etapas de su historia. Por eso, no me explico por qué son capaces de vender armas a cárteles mexicanos o software espías a los gobiernos para coartar libertades de los ciudadanos. La historia condenará a Israel
tarde que temprano. Se volvieron lo que juraron destruir. Un país lleno de personas que se creen los elegidos, una raza que se cree superior y buscan una solución final que es borrar a un grupo específico de personas. Bienvenidos al siglo XXI, donde los adelantos tecnológicos nos permiten ver el exterminio de un país entero y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Regresamos. Personas. Christy Noem. Este ser humano hasta hace unos días fue la encargada de la seguridad interna de Estados Unidos. Hasta que le mandaron llamar de recursos humanos y pues ahí mismo le calcularon su finiquito y el proporcionar de aguinaldo y pues la corrieron. Pero esta gran señora es polémica. En su libro, ella narra una historia, en su opinión descorazonada y en mi opinión muy psicópata, donde tuvo que matar a tiros a su perra Cricket porque era indomable. Además, está detrás de videos de formación para agentes de ICE donde aparece matando perros para entrenamiento de los agentes de inmigración de Estados Unidos. Pero no todos son cosas bonitas para cualquier seguidor de la derecha, porque como vemos en las novelas de las frutas, no todo es lo que parece. Y es que el Daily Mail filtró unas fotos de su esposo Brian Noem con prótesis de boobies bastante grandes. Además, se filtró que tiene conversaciones cachondas con personas random. Salió cochinón el señor Noem, que pagaba hasta $20 por minuto para hablar con modelos mientras se vestía de mujer. Y miren, lo que haga cada quien en la intimidad es tema de cada quien. Hay gente que se viste de repartidor, policía, bombero o albañil. Cualquier cosa que hayamos visto en una película de Johnny Sins. Pues la preferencia de este caballero es la bimboficación. Una preferencia por cuerpos con atributos muy grandes de mujeres. Básicamente la fantasía de Brian Noem es convertirse en una buchona. Pero como ya dije, cualquiera lo que haga en la intimidad de manera consensuada es su asunto. Pero me gustaría ahondar en las apariencias. Las apariencias de estas personas que han construido su carrera política en mensajes de odio contra la comunidad LGBT. De una señora que amaba su imagen de señora católica, bien portada, con valores tradicionales muy fuertes, pero que detrás de bambalinas su esposo sexteaba con actrices porno y ella, se rumorea, tenía un romance con el segundo al mando de Homeland Security. Pero lo más irónico es que, según se rumorea, fue una inmigrante quien tomó capturas de pantalla a las conversaciones cachondas del esposo de Christy Noem. Así es, esa mujer fuerte que aparece en un video montando a caballo con una escopeta fue derrotada por una inmigrante que ponía cachondo a su marido. Ahora entiendo por qué el odio tan irreal hacia los inmigrantes. Y esto no es de extrañar. Cada que existe una congregación masiva de machotes republicanos, la noticia que ya hasta se convierte en meme es que los servidores de Grindr, el Tinder gay, se colapsa por el exceso masivo de tráfico. Estas mismas personas que se la pasan seguramente posteando cosas como ¿por qué marchan si ya tienen derechos? O ¿cómo le voy a explicar eso a mis hijos? Bueno, señor, enséñele a su hijo su cuenta en Grindr o su historial de búsqueda en YouPorn. Estos machotes rednecks viven el sueño de cada homosexual del planeta. Vivir su sexualidad libremente sin consecuencias por ello. Pero lo que quizá no han entendido es que ese sueño deben vivirlo todos, no solo unos closeteros que predican no a los derechos LGBT por un lado y por el otro arman su propio secreto de la montaña en un motel cercano a la congregación republicana. Desde la disforia de Saltillo no nos queda más que pedir a los closeteros rednecks que salgan del closet. Ánimo, hermanas, ustedes pueden. No está bien que se cojan los derechos de la comunidad LGBT y luego se los cojan a ellos. Regresamos.
Personas. El cheto vengador nacido en Nueva York, Donald Trump, lanzó un ultimátum para Irán para un acuerdo o reabrir el estrecho de Hormuz. A lo que los iraníes contestaron: vamos a ver a quién le apesta más la verga. Y que se chinga 2 aviones de guerra estadounidenses. Un piloto fue rescatado, pero el otro sigue perdido. Irán ofrece dinero por su cabeza, a lo que suponemos el piloto no le está pasando nada bien. Próximamente le harán su película en Hollywood. Estados Unidos respondió con ataques a petroquímicas y carreteras de Irán, así que es de esperar que Irán lance ataques a Israel o a bases norteamericanas en la zona, que hay un chingo. Pues bueno, y probablemente usted se pregunte, ¿qué chingados me afecta a mí que Irán y Estados Unidos se partan la madre? Pues bueno, lo que usted ignora es que Irán produce entre el 10 y el 12% de urea. Además, el 30% de los fertilizantes nitrogenados pasan por el estrecho de Hormuz. Cosas que en estas épocas de los cultivos son importantísimos. Eso sin contar los combustibles que van a subir de precio. Porque a pesar de la inoperante Dos Bocas, México sigue importando gasolinas que van a subir de precio eventualmente. Pero mientras Estados Unidos e Irán se la miden a ver a quién la tiene más grande, los costos en alimentos y combustibles van a aumentar. Ya comenzaron a salir los primeros usuarios en redes sociales a llorar porque no les alcanza el dinero en Estados Unidos. En México, los agricultores ya tenían tensiones con el gobierno federal. Esto vendrá a tensar más la cuerda ya muy tensa, y el gobierno mexa no se caracteriza por dar soluciones a los problemas, sino en rascarle los huevos al tigre y en dar atole con el dedo. Pero ese atole hace mucho se quedó sin sabor. Mientras tanto, tenemos a políticos muy cristianos valiéndoles madre su pueblo, que prefieren engordar ellos y sus bolsillos mientras su gente no tiene seguridad social, acceso a vivienda o acceso a guarderías, porque preferimos atacar a gente que nos ha hecho nada en vez de darle una vida digna a las personas. Desde la disforia de Saltillo esperamos que la pesadilla termine pronto. Estados Unidos enfrenta a las marchas No Kings, un déficit de deuda enorme y un país profundamente encabronado. Esperemos pronto comiencen a afilarlas para que sus políticos dejen de ser unos pasados de verga. Regresamos. Personas, seguramente recuerden a sus mamás o papás o ambos dándoles unos cintarazos cuando la maestra les pasaba sus calificaciones y quejas de su desmadrito que hacían en el salón. Pues bueno, eso más o menos es la situación de México con la ONU. Y es que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU emitió un informe en donde se dice que el fenómeno de desapariciones forzadas en México es un fenómeno generalizado. No me digas. Así que este comité activa el artículo 34 con carácter de urgente a la Asamblea de Seguridad de la ONU. Que vamos, si sirviera de algo, Israel ya no cometería crímenes de lesa humanidad. Pero volvamos a México. La Asamblea General valorará acciones concretas como cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en tareas de búsqueda, así como análisis forense e investigación de desapariciones, y el esclarecimiento de posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado. Además, el Comité de la ONU pide la creación de mecanismos para garantizar la verdad, asistencia a familias de personas desaparecidas y respaldar a organizaciones y defensores de derechos humanos. Cositas que montones de defensores de derechos humanos llevan años pidiéndole al gobierno. Así que, personas, esta investigación de la ONU nos viene a recordar lo que ya sabíamos, que existe una crisis de personas desaparecidas en México y que existe colusión de organizaciones del Estado mexicano con grupos del crimen organizado. Como siempre, la defensa del gobierno mexicano fue echarle la culpa al pasado, porque los problemas de 2026 se solucionan señalando al presidente de 2006. Por supuesto que no.
Pero estos ineptos no lo entienden así. Además, el gobierno señala que el estudio omite avances institucionales en los que se ha avanzado. No sé cuáles, pero ellos juran que los hay. Pero en lo que son peras o manzanas, como siempre, la que se jode es la gente. El gobierno puede señalar sus gráficas de barras, sus cifras maquilladas, mientras tanto, ahí afuera hay familias haciendo el trabajo que debería estar haciendo el gobierno. Espero que ahora sí escuchen a las familias que se han negado en escuchar. Porque mientras ustedes gastarán tiempo en desacreditar a la ONU, hay familias con palas en las manos que siguen buscando a sus seres queridos. Espero que a esas personas vayan y les digan que la crisis de desaparecidos es puro pedo. Regresamos. Personas. No tener madre. La representación perfecta es Fernández Noroña. Este personaje que se autodescribe como defensor del pueblo, pero que olvidó sus valores austeros cuando probó el caviar. Pues bueno, hace una semana, la viuda de Carlos Manso, Grecia Quirós, acudió al Senado, a lo que algunos senadores y algunas senadoras de Morena, o PT, que para el caso es lo mismo, comenzaron a gritar morón, morón, quien es el senador que la viuda de Carlos Manso pidió investigar por el asesinato de su esposo. ¿Qué clase de pendejada es esa? Es como si cada que participara en la tribuna el hijo de Colosio le gritaran Salinas, Salinas. O como si llegaran los hijos de Andrés Manuel a la Cámara y les gritaran trabajo, trabajo. Es igualmente ofensivo. Pero el desprecio hacia Grecia Quirós viene desde meses antes, donde Noroña la llamó ambiciosa y fascista. Pero esos mismos huevitos no los tuvo en una entrevista que abandonó, donde le preguntaron de su evidente misoginia y sus lujos que no se explican si no fuera porque es senador y le agarró gusto a los lujos. Así que la cantaleta austera con la que llegaron al poder no aplica como estándar moral. Desde la disforia de Saltillo no vemos con malos ojos que Grecia Quirós empiece su carrera política, porque prefiero 1000 veces a una mujer que perdió a su esposo por el crimen organizado dirigiendo al país que a un porro que esperó un buen sueldo para bañarse todos los días y comer con mantequilla en vez de ponerse a trabajar. Regresamos.